Bienvenidos sean todos a el cuarto episodio de Cíclope, su podcast de cultura visual de confianza. Y hoy, como pueden ver aquí al lado, tengo de invitado a Ricardo Cuevas. Para quien no conozca a Ricardo Cuevas, Ricardo es lo que podríamos llamar en algún momento como un fotógrafo que muy rara vez usa la cámara. Tiene algo así ya como 30 o casi 40 exposiciones entre nacionales e internacionales. Ha participado en el 2003, por ejemplo, en el programa de residencias artísticas de Banff. Ha tenido la beca de jóvenes creadores en 2 ocasiones, en 2001 y 2005. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y también después, de manera muy reciente, de hecho cuando él era mi maestro, se tituló de la maestría, aunque ya la había terminado, pero en ese momento fue ya como el nombramiento oficial de la maestría en artes en la Academia de San Carlos, ¿cierto? Sí. De hecho, además con mención honorífica, según recuerdo. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con que no es un fotógrafo más bien que rara vez usa la cámara? Lo vamos a ir desglosando alrededor del capítulo, pero sobre todo obedece, o no sé cómo plantearlo del todo, pero trabaja bajo las lógicas de la fotografía, aunque no siempre hay un disparador o no siempre hay un aparato cámara involucrado en el proceso. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir viendo algunas de las piezas que ha hecho Ricardo y nos vamos a ir poco a poco enterando de por qué es una fotografía que podríamos llamar desde los bordes de la foto, ¿no? Es decir, desde que uno conceptualiza qué rayos es la foto y después va tomando sus componentes y haciendo que obedezcan a distintas lógicas, incluso en momentos en los que la imagen misma es imposible o de difícil acceso. Sí. Entonces, pues nada, aquí andamos. Y si quieres empezamos con la primera pieza o quieres como dar primero hablar de alguna cosa como en rasgos muy generales. Solo agradecer por invitarme. Hola Luis y hola a todos. Ok, súper. Bueno, pues vamos directo a tus piezas y vamos a empezar con esta. Se ve muy pequeña, pero bueno, aquí es One Day in the Dark Room. Ajá. Y cuéntanos un poco qué es la pieza y si quieres vamos discutiendo sobre el camino. Ok. En español se llama un cuarto oscuro perfecto. Y esta es la primera serie de obras que hice con invidentes, ¿no? Todo surgió por, creo que primero el punto central era pensar si era posible que la fotografía trascendiera su lógica bidimensional, como normalmente la asumimos, ¿no? O sea, de la pantalla, del papel, pensamos que la foto es solo para verse y ahí acaba el cometido y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces era poner en la mesa ese punto y cuestionarlo, ver qué pasaba. Una de los posibles caminos para preguntarme ese hecho fue eliminar la visión del factor fotográfico. Ok. Entonces, por alguna razón eh, conocí a un grupo de invidentes y pensé si era posible compartirles el hecho fotográfico a este grupo de invidentes. Ya sabía de otras experiencias, de Eugene Bhaskar, por ejemplo, o de otros ejercicios de invidentes tomando fotografías. Lo que sentía, por ejemplo, cuando leía sobre Eugene Bhaskar, es que no había ningún momento donde explicara el por qué hacía la foto, el cómo hacía la foto, cómo seleccionaba las tomas,
quién imprimía, muchos factores que eran muy importantes para el proceso fotográfico, que estaban relegados. Y entonces, cuando lo entrevistaban, la mayoría de las preguntas eran anecdóticas. Y Ujú. eso sentía que había una parte que hubiera sido muy interesante conocer, que no estaba siendo preguntada, que no estaba siendo discutida. Entonces, entonces, por trabajar por primera vez con invidentes, es la primera vez que el trabajo donde cobra muchísimo peso la noción de proceso en el trabajo. Sí, Entonces, lo que es, porque ajá, sí, que me parece interesante esa parte justo porque históricamente, justo como mencionas, la imagen no solamente es que sea bidimensional, sino que también es unidimensional temporalmente hablando, ¿no? Es decir, es esta cosa que está de alguna manera, que es muy aludido siempre, ¿no? Que está congelada en el tiempo y entonces que casi que no importa en qué momento la ves, es como ver ese momento una vez más, ¿no? O sea, es como, en algún momento incluso se pensaba justo como la referencia de lo absoluta y completamente real, como la última prueba de veracidad, que era el esto ha sido, y entonces, como dice, me parece que es Barthes, el que justo señala ese momento, y dice, pero al mismo tiempo ocurren cosas muy extrañas, porque justo parece que es una cosa que no es, ¿no? O sea, porque no crece, no envejece, o sea, claro que lo hace, pero no hemos tenido, no en nuestro tiempo de vida, y en ese sentido parece eterna, ¿no? sí es muy Entonces, joven la foto, o sea, la más vieja impresión fotográfica sigue siendo muy joven y no sabemos cómo va a responder en 100 años o 200 años más, ¿no? sí, que al mismo tiempo parecen casi como, no sé, como árboles muy viejos, ¿no? Que parecen estar toda la vida ahí, a pesar de que solamente es que su ciclo de vida es mucho más amplio que el nuestro. Ajá, ok. Entonces, en ese sentido, justo me parece interesante que en esta pieza empieza también una cuestión de cómo es producida, cuál es el proceso detrás de ella, porque entonces eso de alguna manera o de muchas maneras le da un sentido ya temporal, ¿no? Es decir, hubo un proceso que deviene en esta imagen, pero que no termina y entonces con la imagen per se. Entonces es una cosa que de alguna manera le da ciclo vital, por así decirlo, o al menos lo pone en nuestra perspectiva. Sí, lo alinea a esta noción de continuidad, ¿no? Ujú. Pero pasa otra cosa que yo no había pensado antes de hacer la serie, y es que suma esa otra capa de sentido. Cuando no está el contenido solo en la imagen y involucra el proceso, tienes que sumar esta capa que es Ujú, el lenguaje ujú. que va a describir ese proceso. Exacto, porque justo como si nos pusiéramos solamente a ver la imagen per se, Ajá, el título parece muy ad hoc, pero de todas maneras queda uno pensando por qué las zonas que están señaladas, en este caso y en este otro, por ejemplo, hay un señalamiento sobre un objeto específico. ajá. Quizás si nos movemos hacia allá, ya justo hablando del proceso que llevó a esta imagen, ¿qué ocurre? Sí, y además te estás metiendo en dos canales donde tal vez la gente, si no señalas que estás involucrando otro canal, se va a perder la pieza. No la imagen está ahí, pero la pieza está él obligado a leerla de alguna forma y su forma de leerla, como ha sido la fotografía en general más o menos, es formalmente. Y sus únicas Ujú. herramientas serían como, bueno, pues parece que está como bien compuesta, es bonita la imagen, está bien impresa, cosas de ese tipo, cuando la pieza está en este momento en otro lado, en otro lugar. Sí, claro, y que además a veces incluso pasa que distrae un poco. ¿Hacia dónde, a qué me refiero? Cuando uno, por ejemplo, lee reseñas o textos, etcétera, sobre las fotografías de Irving Penn, Ajá. que son estas fotografías grandiosas de objetos, muchas hay de objetos, de una lata, de un cigarro, esa clase de cosas, hay una gran cantidad de cosas escritas alrededor de cómo era que él imprimía, ¿no? Que casi que se llevó su fórmula de impresión a la tumba, ¿no? En la que
hacía un negativo gigantesco y luego casi que era como en contacto directo con lo que se iba a hacer después en impresión, etcétera. Y digo, no es que esté mal saber todas esas cosas, ni mucho menos, pero una de las cosas que ocurren es que ya nadie habla de por qué diablos se le ocurrió fotografiar una lata o un cigarro, esa clase de cosas, ¿no? Como que eso queda un poco perdido. Y eso me parece interesante justo de cuando hablamos desde que tomábamos la clase contigo y todo, justo como hay esta invitación permanente de cómo la imagen es un índice que señala hacia afuera, ¿no? Hacia el proceso que lleva la imagen misma. Y con eso podemos hablar de pintura, de escultura, de una serie de otras cosas, pero que la foto le ha costado mucho trabajo salir de la transparencia de su medio, ¿no? Sí. Entonces la gente podría decir eso, ¿no? Como, pues yo veo un radio, lo que yo veo, fin. Ajá, ajá, ajá. Que eso depende mucho también de la naturaleza del medio, de las cosas impuestas que le hemos dado a la fotografía. Ujú, Pero sí, justamente, y cuando yo compartía estas imágenes con el medio fotográfico y hablaba de que es necesario compartir el proceso, había esta pelea donde asumían que tenía yo que explicar mi pieza, cuando no era una explicación de la pieza, no era una justificación de la pieza, era solo esta información adyacente que es la descripción del proceso. ujú. Y que al final Eh, y que parece muy raro a estas alturas un poco el partido después de Fluxus, después de una serie de personas y movimientos que le apostaban al proceso, en el sentido de que sigue pareciendo que cuando uno integra la parte del proceso a la pieza, parece que está sobreexplicando la pieza, Y cuando el queda proceso es parte de la misma, ¿no? llevamos años, años conviviendo con esas nuevas formas de representación. De hecho, desde Ujú, Duchamp, ujú, ¿no? ujú, A su pieza inexplicable por sí misma, que es el gran vidrio, y luego te la explica en la caja verde, ujú, ¿no? exacto. Ahí nace la conciencia del proceso. Este, no es una justificación, es solo esa descripción. Pero entonces implica también que le hemos adjudicado estos valores a la fotografía como si fueran una ventana al mundo. Ujú, exacto, porque además es muy curioso, pienso yo, justo en la manera en la que leemos el arte hoy día, que esa es una noción mucho más fácil de asimilar incluso en otros procesos, como la pintura, ¿no? O sea, de repente se vuelve muy común o casi un lugar común justo cuando te cuentan el proceso de cómo fue pintada la Capilla Sixtina, que le agrega a la pieza, ¿no? A pesar de que quizá en su momento y hasta que no aparecen estos momentos donde se reflexiona sobre el proceso, no se habían leído de esa forma, pero después hacia atrás hacen todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, O cómo se cuenta, cómo Da Vinci cargaba por toda lo que ahora conocemos como Italia, la Mona Lisa, y por qué eso ayuda a que sea la gran pieza de él, X. O sea, se sigue leyendo hacia atrás, pero de repente ocurre por alguna razón que cuando uno se enfrenta a la fotografía, siempre le exige que sea tan inmediata como, como el clic del obturador, ¿no? Así, de esa manera, instantánea. transparente además, ¿no? Ujú. Y transparente, exacto, ¿no? Que digo, después esa noción también se le aplican algunos críticos a todo lo demás, eh, por decirlo menos, que el caso de Avelina, por decir uno muy cercano y muy sonado en nuestro país, Sí, pero que es muy curioso justo como eh, a la foto le ha costado especialmente trabajo, a pesar de que lo evidencia desde el primer día, ¿no? O sea, la fotografía de un ahogado, ¿no? El autorretrato de un ahogado que ya lo pone ahí instantáneamente. ujú. Casi en el nacimiento de la foto, su proceso se vuelve importante. Y entonces es interesante porque acá vemos justo una pieza tuya que necesita de ese proceso, no solamente para ser entendida, no es como que la imagen por sí misma no diga nada, sino que ese otro proceso no está despegado de ninguna manera de la imagen que vemos. Exactamente. Entonces, el punto también que es divertido señalar con este tipo de obras, lo que yo hago es poner el hecho tal cual, como que sí se necesita, en este caso, la descripción del proceso.
pero a lo que podría también llegar es que todas las imágenes, todas, necesitan y siempre hemos tenido ese lenguaje adyacente que nos hace leerlas de una u otra forma. Ujú, sí, justamente el capítulo pasado, hablando con Luis, nos contaba justo de sus, y bueno, también mis dilemas al respecto, en el sentido de que nosotros estudiamos una carrera que nos pone en un lugar muy extraño. Uh O -huh. sea, no somos ni del todo historiadores, ni del todo curadores, ni del todo artistas, nada, ¿no? Pero aún así estamos ahí y justo esa es una de las ventajas que siento tuvimos con esa preparación, Uh ¿no? -huh. Que justo vemos ambos lados constantemente y que eso nos permite establecer una relación con estas piezas con las que no caemos tan fácilmente en estas discusiones de si va o no pegado al proceso. Lo entendimos desde el principio en nuestra preparación como parte de una misma cosa, ¿no? Claro, Porque esa variedad de acercamientos uh-huh, uh-huh, que no son especializados implica o les cede flexibilidad de pensamiento, ¿no? exacto. Entonces, pues hacia esta imagen, un poco para justo compartirles a ustedes cuál fue ese proceso, sí hablábamos que fue tu primer acercamiento a trabajar con personas invidentes, Uh -huh. pero ¿qué ocurre para que lleguemos a esta imagen? O sea, ¿cuál Ah, es ok. justo ese proceso que está ahí pegado? Ajá. Justamente les cuento el proceso. Ok. Bueno, hablé con ellos, les conté que quería hacer algo relacionado con fotografía, eliminando la visión. Y lo que hice fue hacer una cita para ir a sus casas en la noche. Son casas, yo llevaba mi tripié y mi cámara, ¿no? Y el disparador. Son casas en general muy oscuras porque no, ellos no requieren de luz. Uh-huh. Lo que hicimos fue en la noche oscurecer todavía un poco más, lo más posible, las ventanas, etcétera. Ya estando en sus casas, ellos escogían una pared que es la pared, el lugar donde querían que apuntara yo la cámara. Sabiendo ellos dónde estaba apuntando la cámara, les daba yo una lámpara de mano, donde sobre esa pared ellos escogían algún objeto que sabían y querían que apareciera en la imagen fotográfica. ¿Por qué sus casas? ¿Por qué que ellos escogieron la pared? Porque ellos tenían control exacto de lo que querían que apareciera. Ellos conocen ese escenario. Uh-huh. Entonces, ese punto donde ellos saben que va a aparecer ya está salvado. Todavía para cerrarlo más, digo, intenté captar lo máximo de la pared, como asumiendo que ese es el rango de juego que ellos tienen, y la imagen real más cercana a su deseo es el objeto central. Entonces, practicamos antes, hablamos del proceso, y lo que hacían era acercarse al objeto, y cuando lo definían, sabían que era ese, lo iluminaban. Gracias a esa iluminación es lo que aparece en la foto. Una fotografía normalmente toma un sesentavo de segundo. En este caso, y por eso oscurecimos su sala, su casa, frente a donde estaba la cámara, para dejar el obturador abierto todo el tiempo. Es una abertura de 5 minutos, 7 minutos. Y no hay luz, no hay nada que registre el negativo. La única vez que hay luz es cuando él prende la lámpara y ilumina este objeto. Entonces el punto es que el fotógrafo, en este caso, aunque sea invidente, tiene perfecto control de lo que quiere que aparezca en la imagen. Y Okay. el segundo Eso, punto es que pensar en la fotografía como una serie de procesos mentales, de deseo, etcétera, que están involucrados más allá de solo lo dispuesto a la vista. y que eso me parece muy curioso, justo porque, digo, como mencionas, no es el primer acercamiento ni que se hace a investigar o a explorar estos terrenos de la fotografía desde la ceguera, en el sentido de que hay incluso fotógrafos ciegos, ¿no? Hay casos, en México tenemos uno, Claro, Pedro exacto. Miranda, por ejemplo, que hace imágenes y que incluso utiliza textiles justo para darle esta sensación de pues de tacto a la imagen. Es muy interesante las cosas que hacen.
Y es muy interesante porque eso nos va a ir empujando un poco hacia el resto de tus piezas, porque hablando con él me comentaba, pues lo que yo hago para componerlas es que le describo a la persona con quien voy a trabajar cómo es que voy a hacer mi imagen, ¿no? Que planeo, ¿no? Se la describo por completo, planeo el encuadre, una serie de cosas, y luego el proceso se invierte y entonces ya me van diciendo qué es lo que aparece en la cámara para ver si cuadra con lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Entonces es muy interesante porque entonces a veces es un texto, a veces solamente es el lenguaje, pero hay un proceso muy complejo Ujú. que ocurre, podríamos decir, claro, en todas las imágenes, pero que se evidencia cuando lo hablamos desde procesos como este. Exactamente. Cuando quitas este elemento que parece inmediato y sencillo, que es la visión, nos damos cuenta cuando él describe su proceso, que eso hacemos con todas las imágenes. Que cualquier imagen que veamos vamos a leerla recomponiendo a partir de nuestros constructos y nuestro imaginario. Ujú. No hay un sentido fijo de una imagen. Y que eso al mismo tiempo justo evidencia esa transparencia que le exigimos, ¿no? O sea, cuando uno revisa el álbum familiar, estas imágenes muy icónicas de la cultura, ¿no? En el que sabemos el momento exacto, es muy curioso porque las descripciones fotográficas, aparte de su idea de la forma, tienden mucho justo a lo que decías, se vuelve muy anecdótica la situación, ¿no? Cuentas toda la anécdota contenida en esa imagen y entonces casi como que el objeto foto deja de existir, en el sentido de que uno no dice, ah, mira, estoy viendo una serie de pigmentos sobre gelatina. Digo que eso ocurre con todas las piezas. Creo que ya entendí, creo que ya entendí. Dices que el objeto foto deja de existir en tanto que es solo el pretexto para sobreelaborar estas narrativas. Ujú, exactamente, creo que eso ocurre mucho, ¿no? Y que entonces por eso le exigimos de repente también a la foto misma que nos dé todo eso desde el principio, ¿no? Y Sí, entonces por eso la fotografía de viaje y, o sea, la que tiene como mucho éxito en números de likes o de aceptación, digamos, en términos de inmediatez, de qué tantas de esas son las que tienen éxito en redes sociales, etcétera, son de ese corte, ¿no? O sea, como muy hacia allá, de lo impactante que es la imagen, en tanto que puede uno imprimirle todos estos otros sentidos anecdóticos. que involucra muchos procesos que no nos damos cuenta. Exacto. Y vas a la Capilla Sixtina y tomas una foto que no te dejan, tendrías que hacerlo rápido, Ujú. con poca luz y movida, etcétera. Y dices, bueno, ¿para qué quieres tomar una foto? ¿Por qué no vives el momento y por qué quieres tomar una foto de la Capilla Sixtina? Pues para recordarla y para seguirla viendo. En Google hay millones de imágenes de la Capilla Sixtina mejor tomadas. Ujú, exacto, es como, El porque proceso justo la parte anecdótica te exige decir, y yo también, ¿no? O sea, foto está movida y todo, pero está movida porque yo estuve ahí. ese es el gran punto, yo estuve ahí. Ese es el mensaje central, no la imagen como tal. Todas Ujú. las imágenes contienen estos subtextos que no se quedan solo en la superficie de una u otra imagen. ¿Sí? Y entonces creo que esto nos permite justo avanzar eh, a esta pieza, que me parece eh, de las más divertidas justo de contar y de ver en el sentido de que es la caja de Pandora auténticamente, ¿no? Es decir, ahí se puede escapar un poco tanto el sentido de por qué esto está relacionado con la imagen y también de por qué la vemos de esa manera. En esta pieza, Walking with the Ghost, si quieres también nos cuentas, ahora empezamos por el lado contrario, nos cuentas un poco cómo la hiciste y luego, si quieres, vamos desmenuzando. Ok, perfecto. Esta pieza que parece un libro, en realidad no es un libro, es una caja con forma de libro. Es una caja a prueba de luz. Eh, contiene un texto. Es como estos sobres de Ilford, de Kodak, con papel fotográfico que están protegidos y además tienen esta bolsa negra de plástico para que no se velen. Esa es un poco la función de la caja, aunque tiene forma de libro. Contiene un texto que fue impreso en papel fotográfico.
este papel fotográfico fue revelado, o sea, puse la ampliadora, está impreso, fue revelado, pero no fue fijado. ¿Qué implica eso? Que si solamente pasas por el proceso de revelado, puedes ver la imagen, pero si no la fijas, implica que cuando la saques a la luz, va a desaparecer, se va a velar, se va a volver negro completamente, porque sigue recibiendo luz. Y es por eso que les decía que es un poco la caja de Pandora de la imagen, en el sentido de que uno la abre y la luz que uno necesita para leerla es al mismo tiempo lo que hace que se les fume entre los dedos. Es o el experimento de Schrödinger en términos fotográficos, Sí, que lo no hay, teníamos de alguna manera un poco, me refiero a interiorizado en términos de cuando la fotografía era toda análoga, porque todo el mundo sabe que si abres tu foto, tu cámara, sin haber antes regresado o rebobinado el rollo para dejarlo protegido, le pasa exactamente lo mismo que a esto. sí, A velocidades distintas, puede ser, pero de cualquier manera hay un proceso de velado que eh, es interesante justo cuando uno piensa en las imágenes, como justo todos estos procesos que son necesarios para que para que uno se haga de esa imagen. exactamente. Aquí sin mencionar tanto el proceso de la caja, que es muy sencillo, sí está denotando todos los procesos fotográficos necesarios en general para llegar a una foto. Solamente justamente los estoy poniendo como a prueba para generar una pieza fotográfica. Y tienes razón, el papel fotográfico, cuando se empieza a velar, corre mucho más lento. Entonces, las imágenes que están en esos papeles es un texto. Entonces, te permitiría leer completo el texto, pero sabes que ya estás marcando el proceso de autodestrucción de esa obra, de ese mismo texto. Entonces, tú tienes que decidir si quieres eh, saber qué hay en la caja y de qué va el texto y destruyéndolo, puedes tú leerlo, aunque lo destruirías, o mantenerlo ahí como algo que sigue revelándose, digamos. Y que es una cuestión ahí interesante justo porque esa era justo la gran problemática en los inicios de la foto, ¿no? O sea, justo recuerdo cómo nos contabas que inicia tu tesis de maestría, que dice que el gran invento o aquello que hace revolucionaria la foto no es la cámara oscura o el proceso de que una imagen quede plasmada en un negativo, sino después fijarla. O sea, es el fijador, el gran revolucionario porque nos permite hacer esto de que se vuelva un ciclo de vida mucho más amplio que el nuestro. Y en tanto que eso parece eterno. Y Sí, acá porque justo, era, dice, el mayor invento del siglo XIX no es la fotografía, es el fijador. Y en exacto, parte lo decía porque, de hecho, las partes del proceso fotográfico, desde la cámara oscura hasta la capacidad de imprimir algo a través de la luz sobre una superficie, ya se conocen desde hace mucho. O sea, mínimo las partes completas desde 100 años antes de 1839. sí, incluso, o sea, es impactante porque incluso la manera en la que uno mira a través del visor ya existía en el Renacimiento, ¿no? O Claro. sea, ya habían visores para ver aquello que captaba la cámara oscura, Nuestra que, lógica de enmarcar y llevar todo en un rectángulo y ajá, desde la perspectiva se da en el Renacimiento. y entonces eso es muy eh, auténticamente revelador porque justo es un proceso que además ahora que uno puede hacer imágenes con lo que sea, parece más oculto, ¿no? En el sentido de que todo ese proceso no lo hacemos. Incluso ahora me parece muy interesante cómo ocurre que una cosa tan atesorada como el fijador que marcó no solamente finales, bueno, toda la segunda mitad del siglo XIX, sino todo el siglo XX, de repente se vuelve una cosa un poco a eliminar. ¿A qué me refiero?
a todas estas redes sociales que te permiten mantener una imagen únicamente 24 horas y después se desecha, ¿no? O sea, Snapchat, las historias de Instagram, de Facebook. Bueno, De hecho, es un proceso interesante porque por un lado, en realidad nunca se borran en el sentido de que todas estas redes sociales en sus políticas de privacidad que uno suele no leer, te dicen, sigue nuestros servidores, o sea, la puedes eliminar tú, pero toda tu información ya está en mi servidor. ya no es tuya, es nuestra. Ujú, exacto. Eso por un lado, pero por otro lado es interesante que todas estas hayan puesto, al menos para el usuario, una manera de decirle a quienes los ven, esto va a estar disponible 24 horas y después, como si se te hubiera abierto la cámara, se velan y ya se acabó. Entonces es muy divertido justo porque yo pienso que si esta pieza hace, qué sé yo, a ver, 20 años, la hubieras puesto en términos de tú qué decides, la abres o la dejas cerrada, un gran número de personas hubieran dicho, la preservación importa, no la abras. Y hoy Claro, día hubieran dicho, claro que la leo, ¿no? O sea, si veo historias de Instagram que duran ese tiempo, ¿por qué no voy a abrir un libro que se vela en lo mismo? Si lo que me interesa es verla. Después si se pierde un poco, como que en la vorágine de imágenes, que esto me regresa un poco al primer episodio que tuvimos con Daniel Patlán, el exceso de imágenes que hay hoy día, o sea, uno puede pasar 24 horas al día, los 365 días de la semana y no terminas de dar scroll en Instagram. Y eso es muy interesante justo porque hace que la permanencia de la imagen pierda mucho valor, al menos en estos círculos. Entonces pienso que si a un usuario de Snapchat, de Instagram o de otra red social de ese corte le dices, ¿tú qué haces? ¿Lo abres o lo dejas cerrado? La respuesta es lo abro. O sea, eso mismo me pasa con todas las otras imágenes que consumo. claro, tienes razón, punto. Y decía que es una gran idea de estas empresas porque en contra de toda la lógica de la práctica, porque alguien querría borrar su imagen. Sin embargo, se han vuelto muy populares porque ellos supieron leer la pulsión detrás de por qué fotografiamos. Y esta sensación de que si no lo veo en este momento va a desaparecer. Ujú, y que justo por esta inmediatez que permite el hacer la foto con dispositivos móviles, dígase celular, las cámaras, la mayoría traen una función que se sincroniza con tu teléfono para que inmediatamente la puedas subir, que si se sincroniza con tu computadora, inmediatamente se sube a la nube, anyways. Todas esas eh, contradicciones un poco contra el proceso análogo dictan unas lógicas que ahora nos parecen muy normales, pero que le dan en la torre a todo lo que pensábamos un poco de la foto en términos análogos. Y que luego, además, es muy curioso cómo se, hay como esta pulsión también después por volverlo a almacenar, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace no mucho volví a revisar Instagram y como en términos de ver qué había, y está esta onda de los recuerdos, que ocurre también en Facebook y otra serie de cosas. Te dice, mira, esta historia que dijiste que iba a durar solo 24 horas hace un año, hoy se cumple un año, ¿quieres volverla a ver? Okay. Entonces es una lógica muy extraña, ¿no? Porque es un tira y afloja entre las dos lógicas, ¿no? O sea, es como, claro que quiero leer esto, y luego le dices en un año, ¿quieres volverlo a hacer? Es como, ni modo, ya se veló, o un poco me parece interesante justo cómo esas dinámicas, ese estira y afloja empieza a ponernos un poco en ese jaque, porque yo conozco y mucha gente, y a veces me incluyo, en que digo, pues ya la tomé, ya la subí a mi red social, pues la borro ahora de mi teléfono, ¿para qué la quiero? Se me hace muy interesante que hagas la analogía de la foto análoga con las nuevas plataformas. Mi planteamiento mencionando esto, que el mayor invento del siglo XIX no fue la fotografía, sino el fijador, primero está sustentado en que, como decía, que el hecho, a lo que llamaríamos fotografía, escribir con luz, es de 1727, ¿no? Este experimento, esta cosa, este error
donde se deja este líquido en Ujú. hoja de plata, el frasco tenía una inscripción y al otro día queda grabada la inscripción. Todo lo que yo digo es que la fotografía no podía salir a la luz, no porque fuera carente o fuera menor, era tan buena haciendo lo que le pedimos, que era ser sensible a la luz, que eso le impidió momentáneamente revelarse, ¿no? Ujú. Ujú. Yo creo que ese hecho dejó a la fotografía marcada con un trauma de nacimiento que se mantiene hasta ahora. Antes del fijador, lo que pasaba, si hacías una fotografía como estas hojas, iba a seguir recibiendo todo el universo alrededor eh, pasado a luz sobre esa superficie, a tal grado que era negro y era invisible. Pasa lo mismo con estas imágenes, donde todos seguimos siendo la misma imagen y no importa, y la reiteramos y reiteramos, ¿no? Ujú. Sí, 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 es muy curioso, justo o sea, porque eso de alguna manera dicta justo todo nuestro comportamiento en las mismas canales de distribución de estas imágenes. Cosas como que de repente uno tiene contacto con un amigo, lo que sea, y se da cuenta de que ha estado reciclando la misma imagen de perfil varias veces, ¿no? O sea, aparecen en varios momentos, de repente ha cambiado su foto de perfil y es la misma de hace 3 años y dices, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque si la lógica era un poco irla actualizando y tener todo el tiempo la imagen más reciente, porque la inmediatez del aparato cámara lo permite, Ajá. de repente justo está en este, que digo tira y afloja, pero seguramente hay algún término mejor para decirlo, este, de repente dices, no, pero es que un poco quien soy yo en este momento es mejor representado por eso que fui hace 2 años. Me parece una cosa muy curiosa y por eso me parecía que esta imagen nos permitía seguir avanzando en la discusión, Ajá. Ok, porque me lleva a esta otra. ok. Esta pieza, Los Bolívares, es 2014, no, 12, ¿no? 2012, sí. Y entonces, de nuevo, si quieres, cuéntanos un poco qué estamos viendo y seguimos charlando. Esta pieza es parte de una secuencia de obras de otros artistas, de una residencia que hubo en Casa Vecina, muy cerca del claustro. Ya no existe, creo que ya no existe Casa Vecina, pero o sea, hacían exposiciones, etcétera. Y entonces artistas de varias partes el tema era eh, intersecciones de lenguaje y cultura e imagen, ¿no? La última pieza que hizo alguien, se me olvidó el nombre, pero fue un artista que estaba intentando investigar si existía algo así como un español neutro. Ujú. Esa fue su investigación, habló con gente de doblaje, habló con lingüistas, etcétera, para ver si había algún tipo de español en Latinoamérica o España o en alguna otra parte que fuera el español neutro. Entonces, la lógica de la expo es que la siguiente pieza a presentar o a producirse tuviera alguna relación con la anterior. Entonces yo, de alguna forma, estoy tratando los mismos temas. Escogí Bolívar por la noción de la unión de las Américas, como si él representara la posibilidad de un tipo de español común, ¿no? Ujú. Ujú. Pero lo que hice fue, la pieza le pedí a un escultor profesional, cosa encargado de hacer este tipo de esculturas, las hace para parques, etcétera, un busto de Bolívar a tamaño natural, hecho de plastilina. Son formas muy codificadas, el estilo de busto, el estilo militar, etcétera. Le di el material, y luego le pedí a otros 3 escultores que copiaran ese busto a una escala menor. Solo que a ellos no les di material, ellos no tenían plastilina para hacer su escultura. Entonces tenían que recurrir a ese original, arrancarle pedazos para empezar ellos a trabajar y hacer sus copias. Un poco el punto al que quería llegar es que tenemos esta idea, esta noción de que los originales son intocables e inamovibles, cuando en realidad los estamos modificando todo el tiempo.
cada vez que los evocamos como la memoria misma. Cada vez que evocamos un recuerdo, ya lo transformamos. Le sumamos el humor con el que estamos el día que lo recordamos y se Y transforma. Es un poco una metáfora de los chismes, las noticias o la historia misma, ¿no? sí, incluso hace muy poquito, no me acuerdo qué comediante lo resumía de esta manera. Decía que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces, si la comedia es tragedia más tiempo porque si te ocurre algo muy negativo, si le das el tiempo suficiente y justo le imprimes esta noción de humor, al contarlo y articularlo como comedia resulta ser una anécdota muy graciosa. Es buen punto. Y entonces uno puede revisarlo y constatarlo un poco, por ejemplo, con el stand-up que hace Dave Chappelle, por ejemplo, que siempre son situaciones muy, o sea, en las que habla mucho de tragedias incluso para la cultura pop y otra serie de cosas, cuestiones que tienen que ver con acoso sexual, una serie de cosas, pero nunca habla de lo que pasó ayer, sino que empieza a hablar de cosas que tienen más tiempo, el tiempo suficiente como para que la gente se ría de eso. Sí existe comedia de lo que pasó Ujú, ayer. O sea, Jerry Seinfeld en sus ujú, stand-ups habla de lo que le pasó en el avión para llegar al lugar donde está, pero es buen punto. O sea, solo ese traslado, esa como ya que puede verlo con distancia, ese mismo hecho ujú. que le chocó al momento, cumple esa función de que si le das tiempo, este, genera comedia. Y tiene sentido, porque de hecho no hay comedia sin víctima. Siempre hay una Exacto. víctima. Muchos lo que Yo hacen no he para... visto ninguna broma en la que todos rían, ¿no? O sea, una broma en el momento en el que es ejecutada, no todos se ríen. Después pueden ya contagiarse de las risas de los demás y puede ser un lapso muy corto. Pero en el momento exacto de la broma, uno grita y tres se ríen, ¿no? O sea, esa es un poco esa lógica. Y me parece que es interesante si lo pasamos ahora a la imagen y a la noción de copia, Ujú. porque me parece curioso que los procesos digitales que se encargan todo el tiempo de estar haciendo copias, es decir, ahora que ustedes lo ven en YouTube, lo que están viendo es la copia de un archivo que está en streaming en cierta plataforma y cada vez que alguien lo ve, se está haciendo una copia de eso que están viendo. Claro. O sea, ya no lidiamos con imágenes, lidiamos con lenguaje. Ujú. Son códigos, son unos y ceros acomodados de tal forma que representan una imagen. Y que eso es muy interesante en el sentido de que trabajamos con copias, por ejemplo, cuando pensamos o sale esta idea cuando uno abre su página de Facebook, por ejemplo, de fotógrafos, y los fotógrafos se quejan mucho de que Facebook le baja un montón la calidad a sus imágenes, porque hace una copia, ¿no? Hace una copia en JPG que sea más fácil y cada vez que uno abre un JPG, ese JPG original o el JPG que uno obtiene es de menor calidad que el primero. Entonces, también se va desgastando un poco, por eso quería llegar a esta pieza, porque me parece que ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, uno Exacto. va desgastando esas copias que va haciendo de la misma situación. Lo que decías, cada vez que uno recuerda una cosa, le empieza a agregar situaciones encima. Exactamente. O sea, tú usas como ejemplo la parte física de un hecho donde también ocurre conceptualmente. También el concepto se va desgastando. Y digamos, en ese sentido, la foto misma hace eso todo el tiempo. Es decir, yo recuerdo incluso cuando uno era, o sea, cuando yo era chiquito, que eran todas estas ideas de que tomaban la foto de estudio, en un estudio para justo eso, y te regalaban tu original y después unas copias más chiquitas para que regalaras, ¿no? Y entonces así le ponías para mi abuelita, ya, toma, ¿no? Una foto más pequeñita. Y así, o sea, es muy curioso porque incluso a pesar de que era posible imprimirlas todos al mismo tamaño, porque lo era, y todavía en algunos sentidos lo es, pero justo tú te quedas con la grande y regalas las partes, si la pensamos desde esta lógica,
que son ese cacho de la original que yo tengo para que la tengas todos los demás. Pero pasaba otra cosa extraña también. El fotógrafo nunca te daba el negativo. También, o sea, el fotógrafo podía seguir imprimiendo si lo hubiera querido. De hecho, lo hacían y de repente salías en el tipo de cuadro de honor de los que han sido fotografiados ahí y te buscabas y Ah, salías. claro, sí, sí, sí. Haberte pedido permiso. Esa es como la vieja parte de Instagram, Ujú, claro, era la matriz. el fotógrafo de retrato de Instagram, que además Instagram ahora tiene la función de que puedes denunciar una cuenta, pero era casi cosa de, justo como decías, de el cuadro de honor, un poco, que después dijeras, bueno, es que si era bebé bonito, claro que me iban a tener en el estudio, ¿no? O alguna cosa así. Entonces es muy interesante justo porque ahora que uno, bueno, que veo estas piezas, sí hay mucho esa lógica que ya utilizábamos en la foto antes y que además se ha venido reforzando cada vez más, ¿no? O Sí, sea, creo y que digo, esta pieza tampoco está tan lejos de la obra del fotógrafo ciego que mencionabas, que en su incluir textiles y etcétera, y el denunciar sus narrativas para construir la imagen, te hace saber que todas las imágenes están construidas de esa forma, que todas tienen estos procesos extra. O sea, un Van Gogh no valdría lo mismo, tal cual no valía lo mismo en la época de Van Gogh, si en este momento no tuvieron la historia de que nunca vendió un cuadro, de la oreja cortada, etcétera. Esas narrativas adyacentes es lo que hacen que se recomponga el valor de una obra de Van Gogh. sí, lo mismo, ¿no? O sea, que me parece que incluso lo has usado en algunos textos cuando, cuando uno piensa en los mosaicos de Pompeya, por ejemplo, que son mosaicos increíbles y que le dieron en la torre a todo lo que pensaba Winkelmann sobre que todo el arte era blanco, ¿no? El arte clásico era absolutamente blanco, sin colores añadidos, no eran las formas en su estado más puro. Y de repente uno, cuando se descubre Pompeya y Herculano, aparecen justo que estos mosaicos eran a todo color y O que el las color, esculturas también, ¿no? las esculturas, o sea, explota en colores todo, literalmente. Cuando las ves, recreaciones contemporáneas de cómo se verían en el color que fueron rescatando de esos restos, en este momento y para nosotros piensas, se ven feas. Ujú, sí, y que al mismo tiempo uno puede en ese sentido recordar cómo ve o imagina las cosas blancas, o más bien las esculturas clásicas, y que eso hizo que no importa si estás hablando del Renacimiento o incluso el neoclásico, es blanco, ¿no? Hay un blanco porque si se está regresando, al menos en idea, a lo que pensábamos de los griegos y tal, ¿Mm? se piensa en eso y podríamos pensar que tiene resonancias con esta pieza porque le arrancaron todo el color. Digo, aquí le arrancaron pedazos de arcilla, pero a la hora de reinterpretar esas, le arrancamos todo el color. Claro, y no es que fueran feas por sí mismas o bellas cuando eran blancas, es que nuestro constructo de ellas y como canon de belleza clásico, cuando se descubren a los griegos, era esa forma, que fueran blancas. Y ya empezamos a adjudicar nociones de belleza, limpieza, claridad, tanto formal como conceptual. De repente encontramos que era esto y es un shock verlas a colores, ¿no? Ujú, sí, es como si encontráramos la Venus de Milo y resulta que tiene los brazos así, y aquí están los brazos, y nosotros nos hemos hecho un constructo de una mujer sin brazos. Claro. Y si alguien dice, voy a rehacer la Venus, la hace sin brazos, Ajá. de entrada, ¿no? O sea, ya esa parte que le arrancaste ya queda, y me parece que en ese sentido es muy curioso cómo esa misma lógica se la seguimos aplicando a las imágenes que tenemos ahora. Con esto, o sea, podemos irse todavía por las tecnicidades de un JPG y etcétera, pero por ejemplo, pienso en las imágenes que luego se protegen para que no sean utilizadas por otras personas o por terceros sin el consentimiento del fotógrafo. ¿A qué me refiero? Hay toda una serie de mecanismos eh, que van desde la marca de agua, ¿no? Que uno le pone a sus fotos para que nadie se la robe y que siempre diga ahí que la hice yo.
Y bueno, hay quien tiene el descaro de recortar la imagen hasta acá para dejar la marca de agua fuera y entonces poderla publicar sin pagar los derechos de autor correspondientes. Y O, alteró además la imagen. y alteró la imagen además. Y luego está, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, y aquí vuelvo otra vez al primer episodio, con Daniel Patlán. Daniel Patlán lo que hace es que pone una imagen, si, si, si vemos Instagram, tiene esta posibilidad de hacer un reel de fotos, ¿no? O sea, puedes poner hasta 10 imágenes en una sola publicación. Y entonces van pasando de esta manera, como de izquierda a derecha en un continuo. Y entonces lo que él hace es que compone sus reels completos con todas las imágenes que quiere ahí mostrar, de manera que excedan el borde de la pantalla. Entonces, tendrías que bajar 2 imágenes, recomponerlas, hacer todo un proceso para poder tener una sola de ellas, porque todas están encimadas en ese encasillamiento que hace Instagram. Y entonces un poco hace lo mismo volviendo a esto de que modifica uno la imagen para que esta pueda ser recordada o vista, ¿no? Ya desde ahí. Y eso, otra vez, siguiendo la línea, ahora quiero entrar un poco hacia esta otra pieza Okay. que me parece a mí muy interesante. Ahorita nos cuentas un poco qué va, pero que justo en estas lógicas me parece muy interesante cómo esas inquietudes que desata la fotografía como idea, tú la vas llevando desde haré fotos, ¿no? Pero que trabajen bajo una lógica de que no se puede ver. Ahora trabajaré bajo la lógica de cómo funciona la reproducción fotográfica. Ahora, y así como que la vas llevando y se vuelve muy cercana la imagen al texto, al código, a otra serie de procesos. Y por eso traje un poco esta secuencia de obras tuyas. Ok. Entonces, ahora si quieres, cuéntanos un poco de qué va esto. Ok, esta pieza se llama No temas ni trueno ni relámpago. Está compuesta, bueno, lo que verías cuando está exhibida es un libro, ese libro que se ve ahí, y un video de un invidente activando el libro. El libro está compuesto de imágenes a doble página de paisajes que tomé de libros viejos de National Geographic. De varios libros saqué esas páginas para hacer un solo nuevo libro donde solo aparezca paisaje. Antes de encuadernarlo, le pedí a una amiga invidente que me ayudara con una regleta, porque no es el formato de una hoja de carta, con una regleta, y ella escribiera un texto en braille sobre esos paisajes. Entonces, lo que intentaba esta pieza es ser un tipo de herramienta de traducción entre dos sistemas de conocimiento, el lenguaje escrito y la imagen. Pero con la conciencia de que, o sea, porque es claro, es el intento solamente, porque sé que va a fallar. Por eso se llama No temas ni trueno ni relámpago, porque alternativamente alguna de las partes va a estar perdida para alguno de los tipos de espectadores. Ahora, un invidente, o sea, nosotros no podemos leer el texto porque en general no sabemos braille, ¿no? Y de hecho no está dispuesto a nuestro autor. Alcance. Ajá. Los invidentes pueden, de cierta forma, llegar al contenido del libro, de lo que está adentro, sí, de la narrativa, leyendo el texto. Al leer el texto a través del lenguaje escrito, pueden imaginar un poco de qué va ese texto, el contenido del libro. Nosotros que no podemos leer en braille, cuando alguien active el libro, es decir, lee el libro, y por eso está el video documentando este proceso de lectura, vemos la acción de recorriendo este libro, estos paisajes en realidad. El contenido del texto es una cita de Frankenstein cuando él va en busca de su creador, es decir, está narrando la travesía por un bosque. Es lo que contiene el texto. Eso ya lo tiene, el invidente lo llega a él por leer el libro. Nosotros que no podemos acceder a esa forma de contenido, cuando alguien lee el libro, vemos a alguien literalmente cruzando un bosque, ¿no? De alguna forma se recompone el sentido por la forma en la que está expuesto el dispositivo.
Sí, que eso en la lógica otra vez como fotográfica, volviendo así a esa reflexión, me parece muy interesante porque es lo mismo que un poco ocurre cuando uno lee las descripciones de las imágenes que uno sube a Instagram o lo que sea. O bueno, que ocurre con muchas cosas, ¿no? O sea, me parece muy interesante justo que la pieza esté planeada para que no importa qué espectador la vea, alguien se pierda de algo, Está planeado para que alguien gane algo, pero sé que eventualmente se va a perder algo. ¿no? Entonces, ese saber es muy interesante justo porque me parece que atiende a estas codificaciones que desde siempre se hacen con respecto al lenguaje y a la imagen en sí misma, ¿no? O sea, hay una codificación en términos de que hay una serie de reglas para que sea compuesta, para que sea leída. Si nos regresamos en términos de historia del arte, incluso hay movimientos de las manos, toda una iconografía dispuesta para cada elemento que aparece y que nosotros decimos, ¿a quién le importa? Pero todo el mundo reconoce si haces el amor y paz con las manos, todo el mundo reconoce si insultas con las manos, todo el mundo reconoce esa clase de cosas codificadas, pero también en el lenguaje, ¿no? O sea, si de repente uno llega a la zona, me parece, del Bajío, y tú llegas pidiendo esquites, te van a decir, no, aquí nada más tenemos elote en vaso, Sí, ¿no? Entonces dices, esas disonancias, incluso esta noción de que las cosas dejan de existir cuando no las nombras, que ha sonado en distintos momentos y refiriéndose a distintas cosas, pero que aparecen por ahí con relativa frecuencia. Y no es que se refieran a que de verdad, por ejemplo, si yo no tengo una palabra para cualquier cosa que tenga aquí como, qué sé yo, como esta plantita, este, si, no quiere decir que si no la nombro, el objeto planta va a dejar de existir, pero absorberla va a ser mucho más complicado. Entonces, absorber, digamos, la noción completa, referirme a ella después de haberla visto. Y entonces me parece que un poco acá cuando vemos esta pieza, eso nos pasa también, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, aquí hay alguien recorriendo un bosque con las manos y tal. Pensar en Mary Shelley y en Frankenstein, así nomás de verla, se vuelve muy complicado. No, claro que no, sí, no, ajá, ajá, exacto. Sí, justo, y creo que hay un hilo de esta pieza con todas mis otras piezas, en tanto que, o sea, si mencionara un género sobre mi obra, sería la tragedia. ¿No? La tragedia funciona de esta forma, narrativamente, donde desde el comienzo de la historia se te contó cómo va a acabar. Solo después se desarrolla con cierto proceso, pero ya sabías cómo iba a acabar, ¿no? Sí, o sea, esa es la función del oráculo, ¿no? O sea que Exacto, exacto. contraviene toda la idea ahora muy, eh, no sé cómo decirlo, pero muy integrada a nuestro imaginario de, por favor, no spoilers, ¿no? O sea, siempre le dice, Sí. pones spoiler alert a una publicación que tiene contenido sobre el final. O sea, si uno hubiera dicho al principio de, qué sé yo, Star Wars, le dices, Darth Vader es el papá de Luke. Al principio, ¿no? O sea, era el gran plot twist y la gente decía, no me spoileres eso, por favor. Es más, si no lo han visto, esta es la prueba de que no importa del todo. O sea, todo el mundo conoce el Luke, yo soy tu padre. Pero es muy interesante la lógica justo narrativa de la tragedia, porque te dice exactamente cuál va a ser el momento en el que el personaje principal no solamente va a tener el gran giro, sino que va a sufrir por eso. Exactamente. Toda esa parte, a pesar de que se te anunció el final, el protagonista no quiso, no se dejó o no pudo verlo. Todas mis obras comparten este campo donde es posible acceder a otro punto de lectura de fenómenos, pero siempre hay queda otro lado donde te anuncia que no puedes contemplarlo todo, que siempre va a haber una parte de conocimiento, de acercamiento, etcétera, que se te va a escapar obligatoriamente. Y que es curioso, porque sigue siendo a la fecha, o sea, lo que la tragedia trataba de decir sobre nosotros es que si
que esta frase no me acuerdo dónde la escuché, pero que dice como que uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo, ¿no? Claro, O sea, pero ese tipo. exactamente, ¿no? O sea, todas las tragedias tienen ese componente, ¿no? Que te dice el oráculo a él o a los padres o a algún personaje encargado de alguna manera resguardar eso que el oráculo dice, de Es evitar lo que, que el oráculo dijo ocurra. la misma idea de Terminator. Exacto. Cuando mandan a un soldado a proteger a la madre del líder de los rebeldes, y este se ofrece porque tiene una figura paterna con el líder, se ofrece y dice, no, yo voy. Se enamora de la madre, tienen relaciones y eso fue lo único que acabó generando al líder de la revolución. Ujú. Y al mismo tiempo también a todo lo que se le vino encima, ¿no? O sea, porque si uno, sobre todo porque la siguieron haciendo y han estirado Terminator al infinito cada vez más, resulta que uno piensa, bueno, si se hubieran matado a Sarah Connor, nada pasaba. Es como Claro, Sarah Connor en el camino a destruir Skynet es que termina haciendo todo lo demás para que Skynet ocurra. Es un ellos poco como, en ese intentar salvar a Sarah Connor o eliminando al primer T-1000, queda la mano que es lo único que generó la idea de los cyborgs. No, ujú. Y que eso, digo, uno podría tomarlo como una situación muy, determinista, en el sentido de que parece que no importa qué haga uno. Aquí la ventaja es que por suerte uno no tiene oráculos que te digan el final de la vida así, pero hay ejemplos como todos los que acabamos de mencionar y que además son comunes a tu obra, en el que a veces sí pasa, ¿no? Es decir, la foto como, como objeto te dice desde el principio, es en el segundo 2 que es tomada la foto y que está fijada, te dice que quien se va a velar eres tú, ¿no? O sea, quien ya no puede estar ahí en esa imagen como estuvo en esa imagen eres tú. Entonces, ah, ese momento mori, que no importa si es del momento más feliz de tu vida, te dice, y no vas a estar ahí de nuevo. sí. Es O muy sea, trágica esa, si lo piensa de esa manera. quedas metafóricamente congelado, porque justamente tú nunca envejeces, tú te ves en el espejo y te recompones día a día tu imagen y no envejeces. Solo hasta que tomas una fotografía y comparas a través de los años es cuando notas la vejez, el paso Ujú. del... Sí, Entonces, me parece eso muy curioso porque además es una noción que se ha ido reforzando también con el advenimiento de la tecnología a todas estas situaciones y que no aplica solamente para, o sea, el pensamiento fotográfico en ese sentido me parece que aplica a casi que todos los comportamientos que uno tiene. Es decir, si aquí estoy diciendo alguna burrada y en 20 años hago una cosa distinta a esto, que diga otra cosa sobre cualquier tema que sea cercano a este, no va a faltar, estoy seguro, alguien que haya guardado este video y que diga, no es cierto, tú dijiste lo contrario. eso ha pasado mucho eh, recientemente con figuras públicas. Sí, exacto, o sea, este, Kevin Hart, por ejemplo, ¿no? O que marcó el final de los hosts de los Óscares por haber dicho unos comentarios haciendo mofa de las actitudes que además todo mundo le adjudicamos, o digo, todo mundo como temas culturales, no por individualmente, pero si se veía la hora pico como se veía, era porque nuestro entendimiento de cómo funcionaban los roles de género era muy distinto. Claro, pero calificas porque está congelado en el tiempo, en esa Ajá, plataforma, a exacto, partir de las agendas contemporáneas, olvidando el proceso por el cual llegamos a esas nuevas agendas. exactamente. Y que ahí podríamos hablar de muchas cosas, la cultura esta que llaman de la cancelación, ¿no? Donde de repente aparecen estas opiniones que pueden ser en temas de género, en temas de alguna clase de salvedad política, pero que uno dice, hizo esto que es reprobable ahora,
nadie vuelva a ver nada de él nunca, ¿no? O sea, dejen de ver sus videos, de consumir su música, leer sus libros, etcétera, cualquier cosa Y que él haga. que es muy complicado de lidiar con eso, no se ha llegado a una resolución clara de, bueno, si Woody Allen hizo esto, tenemos que desechar mentalmente nuestro gusto por Woody Allen, Ujú. tenemos que calificar al autor como persona, además de como autor, etcétera. A la única persona que no ha hecho nada, este tipo de cosas de viaje al pasado y recuperar sus palabras, es a Trump. Convirtió todo esto en un sistema tan absurdo que es intocable a todas las burradas que él haya dicho años atrás. Y que es muy interesante en ese sentido, porque yo, y que es una cosa que tengo ahí todavía pendiente conmigo mismo en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando uno ve cosas justo como estas que hizo Woody Allen o Coppola en su momento, ¿no? Una serie de cosas, sí es una auténtica, o sea, sí conflictúa en el sentido, y esta discusión la tenía hace no mucho con mi novia también, que decía, ok, sí, él persona es terrible, ¿no? O sea, y puede ser que haya mejorado o no, pero eso que hizo es terrible, pero cómo me inspiran las cosas que escribió, que dijo, que hizo, que filmó, etcétera, para hacer cosas que nada tienen que ver con esas acciones negativas que tuvo esta otra persona. Es una discusión que puede extenderse hacia el infinito, pero Pero que... una noción sobre cómo nos acercamos a esas cosas. Dijiste, tal vez ya cambió y etcétera. Pero uno no hace esas separaciones. Uno dice, hizo esto. Yo sé que... Ujú, No, tú sabes de tu feedback de Facebook solamente. ujú, ujú. Asumimos que tenemos estos fragmentos del mundo pasados a nuestra pantalla, cuando solamente son fragmentos pasados en un código binario donde estamos viendo, no estamos en el contexto que nos dé la suficiente información para participar críticamente de esos hechos. Exactamente, y que me parece en esa lógica, y por eso lo traigo a colación siempre hacia la fotografía, porque ese fue el mismo error que ocurrió con el autorretrato del ahogado. O sea, con una carta suicida hecha después del suicidio, ¿no? O sea, es como un... Cronológicamente no cuadra, ¿no? O sea, quien no conozca la fotografía, el autorretrato de un ahogado, De eh, Bayard, ¿eh? de Bayard, ¿no? Sí, de Bayard, exacto. O sea, el autorretrato de un ahogado, después de Ah, pero es que... que yo creo que lo que hace ahí es que está hablando en tercera persona. Sí, además habla en tercera persona, pero es Entonces, muy curioso porque la firma es la de él. O sea, la firma como Bayard. O sea, escribe de él mismo en tercera persona y luego la firma como él mismo. oh, es buen punto. Entonces es muy curioso porque lo que hace es, de nuevo, quien no la conozca, es una foto de un ahogado. Tiene decoloración en la cara, como si de verdad se hubiera ahogado en agua o alguna No cosa así. sabemos de coloración porque es en blanco y negro, pero Sí, o sea, pero el tono de blanco y negro es distinto entre el cuerpo y la cabeza. eh, Esa es como la pista que nos dice se ahogó. Y en la parte trasera hay todo un statement que dice que como no le reconocieron a él el invento y la capacidad de fijar la fotografía en papel, que era su intención, y por eso no recibió el dinero que sí le dieron a la guerra. Daguerre, ¿no? Entonces se decide suicidar Bayard. Y al final de la carta, pues el reverso de la foto donde está escrito todo esto, la firma es la de Bayard. Entonces, es curioso en el sentido de que si uno la hubiera leído, hubiera dicho, ah, qué desgraciados los de la academia, sin cachar la broma o el reclamo que está haciendo Bayard en una cuestión práctica. Alteró la línea temporal. O sea, no se pudo haber suicidado primero y escrito la carta y firmado la después. De hecho, por archivos históricos consta que no se murió en ese día, ni en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, esa clase de cosas que ya estaban cuando nació la foto, nos sigue pasando cuando analizamos la cuenta de Twitter de alguien, ¿no? O sea, analizamos a la persona a veces por un tweet de hace 5 años
de una red social que está pensada para escupir lo que uno va pensando 24/7. Y que 24. nuestras agendas políticas, etcétera, van cambiando ahorita demasiado rápido, ¿no? Ujú. Pero espérame. Este, es muy curioso esta sobrelectura que hace sobre la carta de Bayard. Hay otro Bayard contemporáneo, un escritor, un ensayista. No me acuerdo el nombre de pila, pero también el apellido es Bayard. Y es un tipo como de justicia poética o histórica, como si fuera algún tipo de familiar suyo, porque él tiene un libro que se llama El caso del perro de los Baskerville. No lo conozco. Está haciendo un ensayo sobre la historia de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, sobre el perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville. Él hace este libro donde dice que Sherlock Holmes se equivocó. Claro, es como este momento, digo, voy a acudir a una serie y voy a profanar todo lo que están haciendo, pero eh, en la teoría del Big Bang, cuando les dice Amy, novia de Sheldon, que su película favorita, que es Ah, Indiana Jones, o sea, era absolutamente innecesario para la resolución de toda la serie, o sea, la del Arca de la Alianza. es lo que decías de Sarah Connor, claro, que todavía no había pasado nada si él no hubiera existido y no se hubiera metido. Ujú. Pero acá es esta sobrelectura. Él está diciendo, no que Conan Doyle, el escritor original, se equivocó. Está diciendo que el detective de la historia se equivocó y él tiene una nueva versión para resolver el caso real. Es esta sobrelectura sobre historias detectives que estás haciendo cuando lees que firmó al final esta persona que ya estaba ahogada, firmó como Bayars. Ujú. Sí, curioso. Y bueno, siguiendo con estas ideas, ahora quizá yo un poco más ágilmente, eh, esta pieza que nos recuerda cosas que ya hemos platicado sobre justo este paso de el texto, imagen, código, ¿no? Podríamos decir, en el que es interesante que solo queda el código y que además es un código quizá no premeditado como código o como código para computadora, igual código para humanos en algún punto lo fue. Pero entonces igual cuéntanos un poco de esta pieza. Ok. Este, encontré un libro en una librería de viejo sobre cómo fotografiar el universo. Y lo que hice solamente en 2 páginas, en estas 2 páginas, fue con una goma para tinta, borrar todo el texto menos las os, los ceros, los puntos y las comas. Es decir, que estoy un poco, estaba texto y está esta pequeña imagen del universo. Un intento de hacer que el texto que funciona narrativa y linealmente, históricamente, funcione ahora, que sea un intento un poco como la pieza anterior, acercándose lo más posible a la imagen. Que eventualmente bajo una nueva lógica, termine funcionando y acercándose a la imagen que está acompañando. El texto siempre ha funcionado en relación al arte o la imagen, explicándola, narrándola, etc. Aquí quiere jugar el mismo juego, aunque eso involucre su eliminación sistemática, pero es un intento de ver, bueno, qué podría pasar si acercamos estos dos sistemas. La pretensión era que se pareciera un poco a esta foto del universo, dejar los ceros, los puntos y las comas. Pero tienes razón, y también parece código digital. O sea, si uno deja los unos, las comas, los puntos, si puedes tomar así que cualquier código y pueden salirte números, pueden salirte letras, o sea, puede uno tomarlo como que es Morse, ¿no? O sea, hay una co- cosa ahí que solo se codifica casi, o sea, porque el código no es que exista per se, no es que hayas dicho aquí voy a escribir, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Así, hasta puto el que lo lea, ¿no? O sea, podría perfectamente haber esa ilustración, pero más bien lo que me parece interesante es que más bien todo el que lo ve puede decir, claro, lo voy a decodificar de esta manera, ¿no? O sea, pictóricamente decir, claro, es un dibujo de este mapa celeste, Ujú. o decir, esto es Morse, ¿no? Así, sin lugar a dudas,
traducirlo de alguna manera al Morse, o decir es binario, ¿no? Y entonces te pones a traducirlo como si fuera código binario, etcétera. Entonces es muy interesante porque ocurre lo mismo que hacemos con todas las otras imágenes, ¿no? O sea, Sí, empezamos a decodificarlas de acuerdo a nosotros mismos ajá. en el momento que aparecen. Y entonces es curioso porque esta inmediatez que le exigimos a todas las imágenes, que era de lo que hablamos al principio, ocurre y ese proceso ocurre incluso si no te lo dan, ¿no? O sea, me refiero a que sí te ayuda a veces tener todo este otro conocimiento, pero también el que uno le va imprimiendo como espectador termina por influir la lectura de lo que está viendo. Claro, y Dicen, denunciar el proceso de las obras, como las anteriores que hablábamos, implica un intento de denunciar nuestros procesos mentales al acercarnos a cualquier otra imagen. exactamente. Por eso, o sea, quería usar esta como un poco como puente para llegar a esta y a la última pieza, que es la siguiente, ¿Ok? ¿no? Estas formas de que nosotros vemos, que además es muy difícil de rastrear. Digo, ahora ya hay muchos aparatos que te dicen hacia dónde estás mirando, como para algunos experimentos ahí sobre cómo se lee, cómo se observa, diferencias entre cómo ve una y otra persona, etcétera. Pero este es interesante porque es una eh, aproximación de cómo literalmente ve a alguien cuya visión ha sido velada. Entonces, para ahondar más en esta, si quieres, puedes decirnos un poco qué es lo que estamos viendo. Este es un libro en braille, hay varios volúmenes. Lo que hice fue, tuve una residencia en Nueva York y tenía muy en mente, ya había pasado varios años, pero tenía muy en mente este hecho, estando en Nueva York, de el Acta Patriótica. El Acta Patriótica es esta ley aprobada después del 11 de septiembre, donde el gobierno gringo puede hacerlo de cualquier persona sospechosa de terrorismo, que para ellos puede ser cualquier persona, tiene acceso directo a tus llamadas, tus correos electrónicos, y esto fue la parte que se me hizo más divertida, también de los libros que has sacado de la biblioteca pública. Es decir, que el gobierno gringo quiere seguir la pista de tus lecturas. Entonces, lo que hice fue diseñar este sistema donde literalmente puedas seguir la lectura de alguien. Ujú, ujú. Y Entonces, entonces, llevar estos libros que yo había comprado, libros impresos en braille, los llevé a una biblioteca pública en Nueva York y hablé con invidentes que frecuentaban esa biblioteca. Lo que implica, estos libros tienen esta variación. Todos los libros, en una de las primeras páginas, que es el índice, como el dedo índice, como la huella del inicio, está cubierta completamente de grafito. Siendo de las primeras páginas, el lector pasa por ella, ¿no? Al pasar por esa página, al leerla, se impregna los dedos de grafito. Es decir, que todo lo que siga leyendo va a estar marcado, va a estar dibujado. Donde deje de leer, deja de dar marca. Podemos seguir literalmente completa la lectura de las personas con este método. sí, y que es algo muy curioso porque es de alguna manera justo, además, lo que hemos estado haciendo un poco hoy contigo, ¿no? Es decir, hemos estado viendo cómo lees las cosas que te llevan a traducirlas en estas piezas, ¿no? O sea, contigo confesando, pero de cualquier modo, y que es algo que le exigimos cuando uno lee, estudia, no solamente a, a sus artistas, nosotros en términos de imagen, sino también a los artistas de toda índole, ¿no? Es decir, cuando todas estas historias llenas de jocosidad, ¿no? Que se cuentan sobre los artistas, empezando muy temprano en lo que ahora entendemos como arte, ¿no? Es decir, cuando se hacen todas estas explicaciones, incluso de cómo eran el arte paleolítico o lo que sea, ¿no? En el que decían era un ritual, era una serie de cosas. No estamos explicando, estamos tratando de leer a la persona que lo hizo siguiendo sus huellas. Eh, y digo, eso explota después en el Renacimiento, o sea, la vida de los grandes pintores de Vasari es su intento por incluirse además en esa lectura, ¿no? O sea, él dice, entre los grandes pintores también me cuentan a mí, por favor.
Y entonces lo que él hizo es que puso grafito, siguiendo la analogía de tu pieza, en los dedos de todos los otros pintores para que él también cupiera. Y también es como Julio César, escribiendo la historia para él controlar la historia que está contando. Ujú, sí, o sea, la historia de los Julios, decir que además, por los dioses, que sí merezco el poder de emperador. Ahora también con esta relación que has estado haciendo con los medios contemporáneos, también está aquí el discurso, cuando ya está marcado, del hecho de convertir un acto personal, un acto íntimo personal, que es la lectura, en un acto de información pública, Ujú, ¿no? Como pasa con todas nuestras, como los tweets que mencionabas que han llevado a la ruina a ciertas figuras públicas. ujú, sí, Marcar, como esos tweets, como esta intención de siempre ser tu mejor versión, ¿no? O sea, no importa en qué momento subas una imagen, es tu mejor imagen. ¿En qué sentido lo digo? Cuando uno sube, y que este es un ejercicio de redes sociales desde siempre, pero cuando uno sube aquello que se va a comer, es decir, a todo el mundo, aquí hay una huella de que como bien, ¿no? Aquí hay una huella de que lo que consumo es em, coincidente con aquella imagen que quiero dar de mí mismo, todo el tiempo. esa es una parte, pero queda la otra de las huellas que dejas sin haberlo planeado. Sí, porque luego esa idea de ser todo el tiempo tu mejor versión, justo ocurre de repente esta otra cosa. Es decir, un cuentachistes en los 90 contaba los chistes más misóginos del mundo, ¿no? O sea, México hoy tenemos un historial de chistes misóginos por todos lados y políticamente incorrectos, y que si de repente ya el estigma, por ejemplo, sobre los gallegos está ahí para siempre, ¿no? Gracias a esos chistes, etcétera. Y de repente justo cuando regresamos a nosotros mismos, es curioso porque hace que uno caiga en cuenta de qué me estaba riendo, qué era aquello que estaba consumiendo, ¿no? O sea, es muy interesante, me parece, por eso justo esta serie de cosas, porque sí, uno va dejando su huella de de quién es y de quién es en su imagen misma, Ujú, y al mismo tiempo también nosotros o los demás hacemos este acto del acta patriótica en el sentido de ir regresando sobre las huellas de los otros ujú. hasta que encontremos algo que de alguna manera nos resuene. ¿En qué sentido lo digo? Si tú estás buscando con quién pelearte en un sentido de género, regresa sobre las huellas de cualquier figura pública masculina que haya estado activa desde los 90, muy Ajá, seguramente te vas a encontrar con eso, sí. ¿no? O sea, y va a salir, ¿no? Entonces, eso mismo un poco que hace el acta patriótica y que nosotros hacemos por medio de tu pieza, viendo qué fue lo que marcaron con grafito, sin darnos cuenta de que al hacerlo nosotros también vamos a ir dejando nuestras huellas por todos lados. Sí, entonces lo que intenta esta pieza es justamente denunciar esos procesos, ¿no? No para bien o para mal, solamente como hechos de procesos que construyen otros terceros Ujú, productos. ujú. Lo que quería era darnos cuenta que el acto de lectura genera otros gestos. En este caso genera dibujos. Lo que es después de que pasan por esa página son dibujos. Pensamos en el dibujo como un esfuerzo mimético de copiar el mundo. Cualquier marca es un dibujo. Y entonces estas personas, al ejercer su acto de lectura, están dibujando. Eh, Asumo la noción fotográfica de esta obra en tanto huella, en tanto índice, justamente. Por eso además este juego con seleccionar la página del índice. ujú. La foto también se genera por contacto, o bueno, como huella lumínica. Aquí hay esta huella, en este caso solamente es de grafito. Y así llegamos finalmente a 12,000 palabras mal pronunciadas. Normalmente mal pronunciadas. Eh, esta pieza, justo que ya quizá, eh, así como he hilado, digamos, las piezas que he escogido, ¿No? ya es la que más me parece se aleja de lo que uno podría pensar a decir que vamos a hablar de foto, Ujú. de esa lógica. O sea, si yo les digo que vamos a hablar de foto con esta pieza, puede ser muy complicado que me entiendan si lo hubiéramos dicho al principio. ¿Cierto? Ahora Ok. me parece, quizá pueda ser más sencillo, eh, para quien no conozca la pieza,
de nuevo, guíanos un poco al respecto de qué es esto. Ok. Yo este libro lo encontré también en una librería de libros usados en Donceles, en la calle Donceles. Y se me hizo muy curioso el título del libro, ¿no? 12.000 palabras normalmente mal pronunciadas. Como que sugiere una parte sonora en sí mismo, ¿no? Y lo que encuentras es un montón de palabras que literalmente en Estados Unidos se han pronunciado de manera incorrecta. Siendo ellos especialmente más este libro creo que es de 1902 o 1912, no me acuerdo bien, 1908, que es un momento donde convivían muchas fuentes de migración en ese país, entonces era muy probable que se pronunciaran mal muchas palabras. Este es un libro que les explica cómo pronunciar, cuál es la noción canónica de pronunciación. Yo solo lo compré porque me gustó el libro como objeto y el título especialmente. No tenían nada en mente, etcétera. Después pensé en esta pieza y en esta misma noción, como donde siempre pierdes, intentando acercarte a una forma de conocimiento, siempre pierdes alguna parte. Lo que hice con la pieza de este libro, que tiene el mismo nombre que el libro, 12.000 palabras normalmente mal pronunciadas, es que copié a mano completo todo el libro. Cada página, la portada, cada página, reescribí todo el libro. En papel, con grafito, está reescrito. Lo que tú, como puedes acercarte como pieza a este hecho, es no por el libro, no. A veces he mostrado literalmente mis copias a mano, que también las asumo como dibujos, montadas en la pared. Han ocupado toda una pared como de 4 metros, son son 700 páginas. Pero la parte central, la pieza central es la grabación en sonido de mi escritura de la copia. Puse el micrófono de la grabadora, lo puse sobre la misma mesa donde estoy haciendo la copia. Entonces el sonido pasa más o menos claramente y se escuchan como murmullos. Ese es todo lo que queda de la pieza. Ese es todo lo que queda de este libro que no se muestra en la exhibición. Y con esta pieza justo quería un poco terminar porque me parece que es la que se acerca más a una de las reflexiones más interesantes que yo me he encontrado alrededor de la foto, que la hace Fontcuberta en El beso de Judas, ¿no? Me parece que se acerca a esta lógica, voy a tratar de explicarme, en el sentido de que en El beso de Judas, una de las cosas que me parece que señala Fontcuberta es decir, que uno de los primeros grandes engaños que hace la foto es en el encuadre. No te vayas más lejos en términos de proceso. Cuando uno encuadra, decide esto es lo que vas a ver del mundo, ¿no? Este es el pedazo. Y entonces, después en la práctica artística del propio Fontcuberta, hay muchas cosas que ocurren bajo esa lógica, ¿no? Te señala una cosa que al final te evidencia era un engaño en algún sentido, ¿no? O sea, pasa con su pieza de Sputnik, donde se hace pasar por este astronauta perdido y luego te das cuenta de que es el mismo y es el fotógrafo, entonces te revela el engaño. Muy divertido porque hasta salió en la tele como si fuera algo real. Ok. En un programa que es algo así como Los grandes misterios del tercer milenio, pero en España. Salió Okay. así. Muy divertido. Y también hubo lecturas de ese tipo con su expo de flora y fauna. Exactamente. Y lo que me parece aquí curioso es que justamente esa situación, esa manera de decir esto es lo que vas a ver, es mucho lo que estás haciendo acá con este texto. Es decir, le voy a hacer una copia de este texto, pero lo que tú vas a tener, eso que yo encuadré en el sentido de eso que te voy a dar a ti para mostrarlo, son estos sonidos, ¿no? Y entonces se vuelve inaprensible Exactamente, sí. el texto que está ahí, así como se vuelve inaprensible, por ejemplo, pienso en una de las fotos así como de documental y que de hecho por eso es muy criticado que hace todo el tiempo Sebastián Salgado. Con eso me refiero a que Sebastián Salgado
eh, es constantemente criticado porque dicen que embellece la violencia a la que se Claro, enfrentan, ¿no? O claro. sea, por cómo son exquisitas sus imágenes, ¿no? Y ahí está a la vista de todo el mundo el tipo de situaciones a las que se están enfrentando las personas que retrata. Así como ahí están todas y cada una de las letras del texto, Ujú, pero lo que vemos, eso que el artista decide que veamos, hace inaprensible ese otro. A veces de manera muy evidente, como lo hace, como dicen que lo hace Salgado, y a veces de manera más, incluso más difícil de acceder. No, digo, ahí está el título, podemos ver el nombre del autor, podríamos buscar el libro eh, de alguna manera, seguramente, pero lo que me parece muy interesante es que lo que decides mostrar sobre eso, sin quitarle literalmente un solo punto, ujú. es nada que tenga que ver con el texto, ¿no? O sea, Sí, creo que es correcto. El libro está completo. En esos sonidos el libro está completo. Tal vez una computadora podría reconvertirlo y bien codificada saber qué palabra estoy escribiendo. Nosotros no podemos. Y no es que yo quiera esconder el sentido como artista, es que quiero denotar que participamos en muchas formas de recibir información donde no tenemos el código correcto para... exacto. Entonces, ahí está todo el contenido. Regresamos a la noción de tragedia. Ahí está todo. El final del libro está en ese disco, pero no podemos, por alguna razón, no podemos acceder a él. Está maldecido en ese sentido, ¿no? Es decir, me parece, ahorita recordaba Vero Esqueda, fotógrafa mexicana también, hace fotografía infrarroja. Lo que me parece muy divertido es que no importa qué tan bellas sean esas imágenes que recibimos, nosotros no vemos el mundo de ninguna manera bajo este espectro de luz, simplemente porque es un espectro de luz que no alcanza nuestra visión. Ujú, El ujú. espectro de luz que captan las imágenes de Vero Esqueda no nos es común. Entonces, si salimos a la calle a tratar de buscar esos paisajes, esas escenas, esos retratos incluso que hace ella en foto infrarroja, nunca vamos a encontrar esa situación. Y Y que, otro hecho sin tecnología y sin nada, también de los primeros momentos de la historia de la foto, un fotograma. ujú, Cuando sobre papel fotográfico colocas algún objeto. En cierta forma es más real que una fotografía, porque tienes la huella directa del objeto, pero no es mimético. Tal vez no lo reconozcas porque solo se marca cierta superficie, no todo el objeto completo. ujú, ujú. En ese grado, ahí está gran parte de la información, pero tu código no te permite acceder a ella como normalmente lo haces. Y que justo nos devuelve en ese sentido a la discusión que teníamos al principio. Lo digo en la manera en la que nos relacionamos con las imágenes, siempre de una manera que excede a la imagen misma. Es decir, una de las fotos documentales eh, como más insertas en el imaginario de todo aquel que haya estudiado foto son las Ujú, 11 magníficas, ¿no? Estas 11 fotos que fueron las únicas resultantes del día D en Normandía, ¿no? Por Robert Capa, y que si uno las ve, están todas movidas. Es muy difícil de ver una foto de esas 11 que estuviera bien enfocada. Y en ese sentido, si se la muestras a alguien que no tenga ningún conocimiento sobre lo que ocurrió ahí ese día, o que son de esas las imágenes, pues decir, bueno, estas fotos todas mal tomadas, ¿qué? Y entonces, claro, cuando las claro. leemos, en el Ajá. sentido de que son las únicas 11 imágenes que hay del día D, ¿no? O sea, el gran día que marcó la historia norteamericana, al menos, y en favor de los norteamericanos, a pesar de que el plan fue ideado por canadienses o lo que sea, pero por los gringos está así como ese es el día que dice somos superiores de alguna manera o que, no sé, como que... Ajá. Y entonces esas 11 imágenes son lo que tenemos de ese día. Bueno, entonces ver esas 11 imágenes, aunque estén todas movidas, cobran un sentido completamente distinto. Por la información Por la... adyacente. Ajá, exactamente.
Entonces, un poco el punto final y al que quería llegar después de toda esta charla que hemos tenido hoy, era eso, es decir, no importa qué imagen o a qué imagen te enfrentes, eh, eh, y lo digo en términos fotográficos, pero podríamos hablar eh, de los nivelungos en Wagner, y no estaríamos tan lejos de la misma lógica. Esos asuntos procesuales, Ujú. si los quieras o no los quieras, en términos de se los exijas o no de manera manifiesta, están ahí. Que rompe necesariamente esta idea que se ha permeado de que una imagen dice más que 1000 palabras, Exactamente. No, en ¿no? realidad, más bien, una imagen sin las 1000 palabras muy poco tiene que decir. Todo este ejercicio que hizo Carl Sagan, las imágenes que mandó en el Voyager al espacio, Ujú. y nosotros vemos la secuencia, tampoco nos hace sentido claramente. O sea, ahora imagínate pensar que al encontrar a una civilización alienígena guardada en este LP de oro, sin contexto, sin nada, no solo estamos esperando que tengan la información para darle sentido, esperamos que tengan tocadiscos, esperamos también que tengan ojos. Ujú, que de alguna manera sean capaces de descifrar después el código que hay ahí, ¿no? O sea, si lo pudieran abrir. Hay muchos supuestos que nosotros, cuando nos enseñan las imágenes, tampoco llegamos a un sentido Sí, coherente. o sea, yo recuerdo justo la primera vez que lo vi, este arco, esta como serie de humanoide que está ahí, en realidad no entiendo muy bien qué era lo que le intentábamos decir a los alienígenas. Y yo espero que los alienígenas puedan, pero es solo eso en esperanza, porque en realidad, y en así, justo, y ni siquiera es que las imágenes sin las 1000 palabras no digan nada, sino que incluso si nos encontramos con la foto suelta así sola, muy probablemente esas 1000 palabras se las pongamos nosotros. Claro, solo recodificas, ¿no? Pero Ujú, solo que, es importante separarnos de esta noción donde mencionamos a Evelina Lesper, donde tenemos que impactarnos con la belleza de ciertas imágenes, cuando son imágenes que hemos construido históricamente para que tengan valor. exactamente. ¿No? O sea, mencionamos también la iconografía, ciertos movimientos de manos, etcétera, que no tenemos, pero aún así ya les autodamos en la noción del gran valor. Y Ujú, sentimos este éxtasis al ir a ver la Mona Lisa, aunque sea a 12 metros de distancia, con un cristal de 5 centímetros, con un montón de personas levantando su teléfono. Sentimos esta noción de peregrinaje frente a algo sagrado, porque nos creamos nosotros esa noción. Podría ser un póster allá y no podrías distinguir cuál fue, pero tu emoción que tú construiste es de que es un momento epifánico. sí, y que es curioso que eso ocurre, como lo mencionas, sin decirlo del todo, pero ocurre a nivel individual y ocurre a nivel colectivo, todo el tiempo, Sí, ¿no? sí. O sea, no solamente es que ocurra a nivel de que, claro, todos, obra maestra número uno del mundo, Mona Lisa, ya está, lo logramos. Eh, pero también ocurre de repente que cuando uno tiene imágenes, fotos, familiares y tal, textos, o sea, cualquier cosa, la gente suele tener como esta idea de, no, la gran pieza de, qué sé yo, lo que sea es esta, ¿no? O sea, el gran texto que yo he leído, para mí el mejor texto, y entonces ocurre que a veces son disonantes incluso en esa situación, cosas de belleza, o sea, si uno revisa la fotografía occidental y la fotografía japonesa de mediados del siglo XX, ya hay disonancias en términos de qué es lo que considerábamos fotografía artística. Claro, solo permanecen a las que le construimos un discurso que va generando lo posterior, pero todas las demás pasan la historia del arte, o sea, todos tenemos como noción de historia del arte la misma secuencia de pintores y de obras. Había muchísimas extra que no pasaron ese hecho, ¿no? Que no están en nuestro imaginario colectivo. Y hay otras tantas que tenemos nosotros ahí bien arriba, a nivel particular, que no necesariamente van a estar en todos los demás, es decir, que están impregnadas, como mencionábamos en términos de las imágenes, de todas estas cosas, del contexto en el que las vemos ahora mismo. O sea, la idea del gusto culposo, por ejemplo, esta canción, pieza o lo que sea que me gusta a mí mucho,
pero que sé que no debería gustarme por alguna razón. O que Sé me que avergüenza que es sepan. justo aceptar en general. Por eso abro este paréntesis de gusto culposo. Y bueno, creo que ahora sí llegamos un poco al punto que queríamos desde el principio. Muchas gracias, Ricardo, por estar ahora con nosotros. Placer. Recuerden que ahora estamos ya también en Spotify, estamos en iVoox, en YouTube y esperemos que sigan creciendo las plataformas. Espero pronto estar también en Himalaya para que lo puedan escuchar y en Apple Music. Entonces, por ahí nos estamos viendo. ¿Tienes alguna cosa como punto final? ¿Alguna cosa por venir que nos quieras comentar? Mm, creo que no, creo que me gustó mucho la secuencia que estabas armando y juntarlo con puntos contemporáneos. Cerrar con esto, o sea, con este hecho de que este trabajo intenta justamente como revisar las fronteras de la foto y cómo se puede conectar entonces con otras disciplinas y que el arte no es solo esta apreciación del siglo XIX de la belleza, etcétera, que el arte está cambiando, que tal vez también el arte funciona como una forma de conocimiento, incluido la parte estética, que nos hace estar probando como, y preguntarnos constantemente, bueno, ¿por qué no? ¿O qué pasaría si hago esto? Creo que es la base de mi trabajo en general. Súper. Y bueno, con eso los dejamos. Esto fue Cíclope, capítulo cuarto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.